Revelado el cumplimiento divino, una transformación sagrada en el fin de una época para la fe. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. En aquel oscuro tiempo de exilio, los hebreos se hallaban cautivos en una tierra que anhelaba silenciar su fe, donde los ídolos de oro y de barro se acentuaban en cada esquina, susurrando promesas de fortuna y poder, pero Daniel, joven valiente, se mantuvo firme. La ciudad de Babilonia estaba repleta de esplendor, pero su corazón anhelaba la pureza de su herencia, el calor de su gente, la adoración al único Dios verdadero. Daniel sabía que el destino de su pueblo y su propia fe pendían de un hilo. Cuando el rey ordenó que los jóvenes cautivos fueran alimentados con los manjares ricos del palacio, Daniel se enfrentó a una decisión crucial. Su conciencia le gritaba que desviarse de las leyes de Yahvé significaría renunciar a su identidad. No me contaminaré con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebe, resolvió Daniel, siendo fiel a las enseñanzas de Moisés. Con sabiduría y respeto, pidió legumbres y agua, un pequeño acto que desató grandes consecuencias. Así, en la corta distancia de unos días, su apariencia no solo era mejor que la de los jóvenes alimentados con la mesa del rey, sino que Dios le otorgó conocimiento y sabiduría en gran medida. A medida que los años pasaban, Daniel se alzó como una figura prominente en Babilonia. A través de la interpretación de sueños, su nombre resonaba en la corte real, el eco de su valentía reverberaba en corazones ansiosos, aclamándole como el sabio entre sabios. Sin embargo, un nuevo desafío aguardaba. Nabucodonosor, en su arrogancia, erigió una estatua de oro, ordenando a todos rendir homenaje o enfrentar ardientes castigos, un claro gesto de desafío al Dios de Israel. La música surgía de todas partes, clamando a la multitud a postrarse. Cuando resonaron los decretos reales, Daniel se unió al clamor de sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. En un acto de resistencia valiente, proclamaron su fe: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hiciera, no te adoraremos. Aquella declaración resonó como un trueno, un grito de libertad que retumbó en la historia. Pronto, el cielo se oscureció, y el aroma del azufre llenó el aire cuando fueron arrojados al horno. Pero en medio del calor inclemente, la tela de lo imposible se rasgó, una cuarta figura apareció entre ellos, como un hijo de los dioses. ¿Cómo puede ser esto? Los ojos del rey, atónitos, miraban lo que nunca había creído posible. Al abrirse las puertas del horno, los tres salieron ilesos, sin ni siquiera olor a humo sobre ellos. La intervención divina transformó su condena en liberación, pura manifestación del poder de Dios y fidelidad inquebrantable. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La victoria fue un asombroso testimonio de la fe, pero un eco inquietante surgía en el corazón de Daniel y sus amigos. El futuro era incierto, el desafío cultural que amenazaba con desdibujar la línea de su lealtad a Dios persistía. Mientras observaban el asombro de muchos y el cambio de corazones en Babilonia, una pregunta urgía en sus almas: ¿podrían seguir siendo luz en esta oscuridad? ¿Manteniéndose fieles a su Dios en un mundo que constantemente desafiaba su fe? La historia no había culminado, un nuevo sendero de pruebas y promesas aguardaba. Mientras la celebración se desataba en Babilonia, y el pueblo se maravillaba de la extraordinaria liberación de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, lo que en una ocasión fue un momento de júbilo pronto se reveló como un preludio a una sombra más profunda en la historia del reino. Nabucodonosor, impactado por el poder del Dios de Israel, proclamó un decreto, reconociendo la grandeza del Creador, pero en su corazón permanecía la atracción hacia el orgullo y la idolatría. Las granadas del temor reverente estaban lejos de germinar en su alma, y el rey se encontraba, aún así, en una sutil batalla entre la gloria de Dios y su egoísmo. Daniel, observador de los eventos y guarda de la redención, sintió que su misión no había terminado. Con el suave murmullo del viento, un nuevo sueño inquietante comenzó a agitar su espíritu. Durante la noche, el rey se durmió con la imagen de la estatua dorada acechando en su mente, y como respuesta a su inquietante descanso, íntimamente en su ser, el consejo divino lo llevó a un punto de crispación.
Así fue que Nabucodonosor llamó nuevamente a Daniel, quien emergió como el luz en la oscuridad de su pesadilla. «Oh, Daniel», clamó el rey, «he tenido un sueño que jamás he podido entender. Si tú eres el que puede interpretar, yo te recompensaré con riquezas y honores». Sin embargo, Daniel, lleno del temor de Dios, respondió, «La sabiduría no pertenece a los hombres, sino al que revela los secretos. No tengo respuesta en mí, pero el Dios del cielo me lo hará saber». Con la gracia divina que lo acompañaba, Daniel explicó el sueño y su significado. Una estatua imponente, con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de mezcla de barro y hierro. Esta representación, pronunció Daniel, habla de los reinos que se levantarán, pero su final será derribado por una piedra que no será cortada de manos humanas. Las palabras resonaron como un eco de advertencia y promesa, desafiando la soberanía humana con la soberanía de Dios. Nabucodonosor, aunque inicialmente asombrado y conmovido por la revelación, mantuvo una consistencia en su vanidad, al creer que su propio reino duraría por siempre. Lo que se había erguido como un testimonio de fe se convertía lentamente en una advertencia de juicio. No obstante, la vida de Daniel y sus amigos no permaneció inalterada ante la dualidad del respeto y el desafío. El tiempo pasó, y mientras Daniel seguía interpretando sucesos, la fe de sus compañeros se enfrentó a las críticas del rey y sus consejeros. Los líderes de Babilonia murmuraban entre sí, buscando desmantelar el testimonio que allí se forjaba. La presión crecía y el fuego de la persecución comenzaba a arder en el horizonte. Entre susurros de traición y murmullos de impiedad, la vida de los fieles se convertía en un desafío diario y así, mientras el cielo se llenaba de nubes de tormenta, un nuevo decreto se susurraba en el aire. «Cualquiera que no adore a la estatua será arrojado a un horno», proclamaron los ministros bajo la dirección del rey. Daniel enfrentaba no solo la resistencia del rey, sino el celo de aquellos que buscaban la caída de los que erguían su voz en adoración al Dios Altísimo. Las dudas comenzaron a asediar el corazón de los jóvenes creyentes. La posibilidad de perder la vida por su fe se tornaba tangible, un dilema aterrador que arremetía contra la promesa de su Dios. Ante este oscuro presagio, cada uno de ellos reflexionó sobre la trascendencia de su verdad, preguntándose qué sucedería si su fe fuese probada una vez más en medio del conflicto. El Espíritu los animaba y fortalecía, recordándoles que Dios jamás los había abandonado, que incluso en la llanura de la desesperación, el cumplimiento de su pacto estaba vivo. Había una revelación que debía llegar y la luz iba a surgir en la noche más oscura. No era solo el futuro de su fe lo que estaba en juego, sino también el plan divino en las naciones, un giro en la historia que iba mucho más allá de su comprensión. Pero, ¿cuál sería la respuesta de Dios en esta encrucijada? ¿Cómo podrían mostrarse en medio del fuego que se avecinaba, y qué revelación aguardaba a la humanidad en el hilo de la adversidad? Un nuevo capítulo de la historia divina estaba por escribirse, y los corazones de los fieles comenzaron a elevarse hacia lo alto, buscando la guía del único que tiene poder para salvar. El sol anunciaba su salida sobre Babilonia, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable, como un soplo divino en el silencio previo a la tormenta. Sadrach, Mesach y Abed-Negó, con corazones entrelazados en fe, se reunieron en una pequeña habitación, lejos de los ojos curiosos del pueblo y la malicia de los consejeros del rey. Habían recibido la noticia del decreto que amenazaba sus vidas, y ahora se encontraban a las puertas de un desafío supremo. ¿Por qué el rey ha de ser adorado?, preguntó Sadrach, su voz serena resonando con la fuerza de la determinación. Nuestro Dios nos ha prometido que no seremos desamparados, incluso en la prueba más feroz. Los ojos de sus amigos reflejaban una mezcla de valentía y temor, conscientes de lo que implicaría permanecer firmes en su decisión. Si es así, continuó Abed-Negó, que nuestro Dios nos libre de la tormenta que se avecina, pero si no lo hace, aún así, no nos postraremos ante la estatua. Nuestra fe no se basa en el resultado, sino en la certeza de su poder. La verdad de sus palabras era un ancla en medio de la incertidumbre. Mientras tanto, en la sala del trono, Nabucodonosor se llenaba de ira. Aquellos 3 jóvenes hebreos que se habían convertido en sus consejeros eran ahora una espina en su costado. «Traedlos ante mí», ordenó con voz atronadora, y pronto el eco de su decreto resonó en los muros del palacio. Ante el rey, los 3 hombres se mantuvieron firmes, su fe no quebrantada por el ardor de las llamas del horno. «Oh rey», exclamó Mesach, sin titubeos en su voz. «No necesitamos responderte sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero, si no lo hiciera,
sepamos que ni aun así adoraremos a tu estatua. La furia del rey se desató. ¿Cómo osáis deshonrarme? Su voz retumbaba como un trueno, pues la ira consumía su corazón. Calentad el horno 7 veces más de lo que es acostumbrado. Los órdenes fueron dados, las llamas se incrementaron, y la atmósfera se volvió pesada con el calor inminente de un castigo que parecía inevitable, pero lo que Nabucodonosor no sabía era que había un propósito divino en la adversidad que se desarrollaba. Las llamas que buscaban consumir a los fieles eran, en realidad, el medio a través del cual Dios se revelaría de manera gloriosa. Las mentes celestiales estaban en movimiento, orquestando un cumplimiento de promesa que había sido sellada mucho antes de que el rey se alzara en su orgullo. Cuando finalmente se encontró a los 3 jóvenes en el umbral del horno, traspasaron sus mentes pensamientos de valor y de desafío. La decisión estaba tomada, sus corazones estaban rendidos a la voluntad del Altísimo. «Echadlos», gritó el rey en un arranque de furia, y fueron lanzados en medio del fuego. Pero en el crisol ardiente, lo imposible comenzó a desarrollarse. En medio del fuego, una figura aparecía con ellos. Al observar más de cerca, Nabucodonosor sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿No echaron a 3 hombres en el fuego?, inquirió confuso. Yo veo a 4 hombres sueltos, que caminan en medio del fuego, y el aspecto del cuarto es como de hijo de dioses. El cielo estaba sellando el destino del rey y anunciando un cumplimiento que había estado esperando en cada acto de fe. Mientras la gloria de Dios brillaba en lugar del fuego, el corazón de Nabucodonosor comenzaba a ser confrontado con la realidad de un poder superior. «Salid, siervos del Altísimo», clamó, viendo la milagrosa preservación. En ese momento, el rey se daba cuenta, la estatua que había elevado representaba nada en comparación con el Dios verdadero que se había manifestado en la hora de la prueba. Daniel, quien desde la distancia fue testigo de la maravilla, se dio cuenta de que el propósito de Dios iba más allá de la salvación de sus amigos. Este momento sería un testimonio de la gloria y la soberanía de Dios. Así, se encendió en él una nueva comprensión de que el plan divino era mucho más vasto de lo que habían imaginado. Mientras observaban la escena, una revelación comenzó a florecer. Dios no solo quería salvar a sus siervos, sino que estaba trazando el camino para que toda una nación volviera hacia él. La historia apenas comenzaba a desvelar el gran tapiz de la redención, donde la soberanía de Dios siempre prevalece sobre los reinos humanos. ¿Qué otros milagros aguardaban en la penumbra? ¿Qué más estaba preparado para aquellos que confiaran en su nombre? La revelación en la adversidad anunciaba que el poder de Dios era aún más extraordinario de lo que cualquier rey pudo imaginar. Ante la inminente liberación de sus siervos, Nabucodonosor se sintió sumido en un remolino de confusión y asombro. Las llamas habían sido testigos del poder de aquel cuarto hombre, cuya presencia en el horno ardiente no solo transformaba el sufrimiento en gloria, sino que también abría una herida en el corazón del rey. «Venid», exclamó, su voz ahora llena de una mezcla de desesperación y reverencia, al tiempo que llamaba a Sadrach, Mesach y Abed-Negó a salir de aquel fuego maravilloso. Los 3 hombres emergieron intactos, su cabello sin quemaduras, sus vestiduras no chamuscadas, y no había siquiera olor a humo sobre ellos. Este fue el primer testimonio del poder de Dios que se manifestaba en medio de la adversidad, una viviente proclamación de la fidelidad del Altísimo. La multitud que había sido convocada, temerosa de la ira del rey, ahora se sintió atraída por la asombrosa escena. «Nunca ha habido dioses que liberen de esta manera», declaró el rey, su voz resonando en la plaza. «Por tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que hable blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, sea desgarrado y su casa sea convertida en un muladar, porque no hay otro Dios que pueda librar así». El imperio de Babilonia estaba comenzando a entender la grandeza del Dios de Israel. Poco a poco, las semillas de fe comenzaron a brotar en el corazón de aquellos que habían presenciado el milagro. Muchos en la multitud, al ver la mano de aquel Dios soberano, empezaron a cuestionar las divinidades con las que habían sido enseñados a venerar. Daniel observó el cambio y sintió que la revelación divina se extendía más allá de la salvación de sus amigos, estaba representando un punto de quiebre en la historia de Babilonia. Mientras la solemnidad del acto comenzaba a disolverse en la alabanza, los corazones de los fieles eran tocados por algo más profundo. ¿Habrá un retorno a la verdadera adoración?, se preguntaban muchos. Las palabras de Nabucodonosor resonaban no como un simple decreto, sino como un llamado a la transformación de una nación completa. Despojados de miedo y atados por el poder de la fe, los 3 jóvenes comenzaron a hablar entre ellos. «No hemos solo desafiado al rey, sino también la esencia misma de una cultura que ha ignorado al Dios verdadero», decía Mesach con fervor.
Esta no debe ser solo nuestra victoria, sino un testimonio que perdure en el tiempo, añadió Abed-Nego. La realidad de su liberación había desterrado la sombra del temor y encendido una llama de esperanza en el pueblo. Mientras se retiraban del palacio, la atmósfera se sentía electrificada. Dios estaba orquestando lo que parecía un despliegue de restauración. Sin embargo, en el fondo de la mente de Daniel, una pregunta persistía: ¿qué vendrá después? El desafío ya había sido ganado, pero el reino de Babilonia aún requería una restauración más profunda. La transformación debía ser más que un simple asombro ante lo milagroso, debía redirigir a una nación hacia la luz de la verdad. Una sombra ocultaba un cumplimiento aún mayor. Mientras cada día pasaba, corazones adormecidos comenzaban a encenderse con la curiosidad por el Dios de Israel. A medida que los ecos del milagro resonaban en todo el reino, comenzaba a vislumbrarse un giro en la historia que conduciría no solo a la conversión de Nabucodonosor, sino a una serie de acontecimientos que llevarían a toda una nación a un encuentro íntimo con el Altísimo. Dios está en movimiento, pensó Daniel, y el tiempo de la revelación aún no se ha cumplido. Hay más por venir en este extraordinario plan divino que abarca no solo nuestra fe sino también el destino de numerosos pueblos. El misterio de esta soberanía se encontraba en su inminente revelación, aguardando a que los corazones se abrieran a la verdad que trascendía las circunstancias. ¿Qué otros designios del cielo esperaban ser descubiertos en este viaje hacia una esperanza renovada? Los días que siguieron fueron de constante murmuro en el reino de Babilonia. Las palabras de Nabucodonosor resonaban en cada rincón, y la historia de la liberación de los 3 jóvenes se propagaba como fuego en las estepas. Muchos se reunían, en sus hogares y en las plazas, para hablar del poder del Dios de Israel. Un nuevo temor se apoderó de la gente, no el miedo del rey, sino un respeto reverente ante el Altísimo, cuya intervención había cambiado el destino de hombres y naciones. Mientras tanto, Sadrach, Mesach y Abed-Nego se dedicaron a alentar a los que buscaban la verdad. Los 3 sabían que cada encuentro era una oportunidad para testificar sobre el poder de su Dios, y lo hacían con corazones ardientes. No somos más que siervos, decían, pero nuestro Dios es grande y poderoso. Él es quien libera y salva. Su presencia iluminaba la oscuridad del temor, despertando corazones ansiosos de conocer al Dios que había estado silencioso por tanto tiempo entre las gentes de Babilonia. Un día, mientras Daniel meditaba en su habitación, el Espíritu de Dios descendió sobre él y plagó su mente de visiones. En aquella revelación divina, vio un inmenso árbol que crecía y se levantaba hasta tocar el cielo. El árbol daba sombra a toda la tierra y su fruto alimentaba a todas las bestias del campo. Mas, de repente, una voz que resonaba desde el trono celestial proclamó: corta el árbol y desrama sus ramas, por el buey su ímpetu se desgajará, y será como un animal salvaje. La visión lo llenó de inquietud y de anhelo de entender la voluntad del Altísimo. Buscando consejo, se presentó ante el rey. Rey Nabucodonosor, comenzó con humildad, y aquí que el Dios del cielo me ha revelado un mensaje para ti. El árbol que viste es tú mismo. La grandeza de tu imperio ha alcanzado lo más alto, pero por tu orgullo y por causar injusticia, el cielo hablará contra ti. Serás despojado de tu trono y vivirás como una bestia hasta que reconozcas que el Altísimo reina sobre todos los hombres. El rey, con rostro palidecido, escuchó cada palabra con profundo temor. En su espíritu se agolpaban la rabia y la incredulidad, contraste de su orgullo con la súplica del Dios verdadero. Sin embargo, había una razón oculta en su reacción. Una chispa de convicción empezaba a prenderse en su alma, el Dios de los hebreos comenzaba a calar en lo más profundo de su ser. ¿Cómo puede ser esto?, pensó para sí Nabucodonosor, recordando lo ocurrido en el horno ardiente. El entendimiento se abría, aunque los días comenzaban a contar sobre el horizonte. El rey sintió que estaba a un paso de un cumplimiento que cambiaría no solo su vida, sino el destino de todos. Daniel, al ver la reacción del rey, se retiró con pesadez en su corazón. La advertencia había sido lanzada, pero ¿sería suficiente para que Nabucodonosor se humillara ante la mano divina? Mientras días pasaban y su incredulidad se transformaba en reflexión y análisis, el pueblo comenzaba a anhelar algo más. Sus corazones ardían por reconciliarse con el Dios que había mostrado su poder. La atmósfera estaba cargada de fe y expectación. Mientras tanto, un nuevo destino aguardaba a Babilonia, un despertar que precedería el cumplimiento divino más grande jamás visto, pues Dios estaba preparando un camino para su gloria incesante. El eco de la advertencia reverberaba entre las naciones, y cada oído ansioso aguardaba el día en que la soberanía de Dios se manifestaría, no solo en un rey, sino en una nación entera. ¿Acaso el tiempo revelaría el propósito sublime de aquel Dios que transforma corazones y erige imperios?
Las respuestas estaban por venir. Los días comenzaron a pasar en Babilonia con una inquietante mezcla de expectación y temor. La advertencia que cumplía con la voluntad del Altísimo atormentaba el espíritu del rey Nabucodonosor. A medida que el eco de su grandeza resonaba, su propia mente se tornaba en un laberinto de dudas y reflexiones. La grandeza que siempre había conocido ahora se volvía un peso insoportable, como un yugo que amenazaba con romper su espalda. Una mañana, se dirigió a su palacio, donde la luz del sol brillaba con un fulgor intenso, como si intentara anunciar un juicio divino inminente. En su andar, sus pensamientos eran como ecos lejanos de advertencias, la imagen del árbol emblemático seguía ante sus ojos, mientras las palabras de Daniel retumbaban en sus oídos. Hasta que reconozcas que el Altísimo reina, su corazón palpitaba, atormentado entre el orgullo y la verdad. Mientras el rey luchaba con su propia grandeza, el pueblo observaba su angustia desde lejos. Con cada susurro, la fe continuaba creciendo entre los babilonios, quienes hablaban entre ellos sobre la soberanía del Dios de Israel. El Dios de los hebreos ha mostrado su poder, decían. ¿Podrá el rey resistir esta advertencia? Había algo sobrenatural en sus corazones, cada vez más lejos del miedo hacia el rey y cada vez más cerca del temor reverente hacia el Creador. Al caer la tarde, Nabucodonosor salió a la azotea de su palacio, y mientras miraba sobre la vasta ciudad de Babilonia, sintió que su orgullo resplandecía en su pecho. ¿No es esta la gran Babilonia que he edificado?, se decía a sí mismo, intentando ahogar los susurros de convicción. Sin embargo, en ese instante, una voz audible resonó desde el cielo, un eco que portaba la autoridad del Omnipotente: Rey Nabucodonosor. A ti se te ha dicho, el reino te será quitado. El rey se sintió despojado de su dignidad, la verdad era ineludible. Ante la omnisciencia de Dios, el orgullo se desvaneció, y repentinamente, su mente fue invadida por sombras. Aquel mismo instante se cumplió la profecía de Daniel: su mente ya no era la de un rey, era la de un animal salvaje. De un rey glorioso, pasó a vagar entre los pastos, sintiendo el frío de la noche y el hambre de las bestias. Mientras tanto, los tres jóvenes fieles, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, junto con Daniel, se unieron en ferviente oración, intercediendo por el bienestar de su rey y su nación. «Oh Dios de nuestros padres», clamaban, «que tu mano poderosa detenga este juicio, llévanos a reconocer tu soberanía antes que el tiempo se agote». Su fe inquebrantable iluminaba el camino, y aunque el evento del rey les quebrantaba el corazón, confiaban en que el Altísimo tenía un propósito más grande. Los días se convirtieron en meses, y la transformación en Nabucodonosor continuó. Mientras el rey vagaba solo, su corazón quebrantado comenzaba a reconocer la gloria de aquel a quien había desestimado. La creación lo rodeaba, sus pensamientos volvían a Dios, y un día, frente a la vastedad del cielo, la conciencia de su orgullo se desmoronó. «Te alabaré, oh Dios Altísimo», proclamó, «te glorificaré, porque tu soberanía es eterna y tu dominio sobre todas las tierras, solo tú eres digno». Todo estaba alineado, las fuerzas del cielo aguardaban el retorno del rey a su reino y a su Dios. Así, el ciclo de cumplimiento estaba formando, el camino trazado de antemano por la mano de Dios para restaurar no solo a un hombre, sino a una nación entera. Las miradas del pueblo se centraban en las luces del cielo, donde la gloria de Dios anunciaba su intención de reversibilidad. ¿Sería el corazón de Nabucodonosor verdaderamente transformado? ¿Volvería a reconocer a su Creador? La historia que se desplegaba estaba aún por completarse y revelaría la magnitud del plan soberano de Dios. Los días en el campo se convirtieron en un cúmulo de experiencias para Nabucodonosor, quien ya no era el rey espléndido en su trono, sino un hombre quebrantado, que se movía bajo el cielo abierto. La luz del sol reflejaba el estilo de vida que había perdido, y con cada amanecer, su corazón se llenaba de la verdad revelada. Mientras sus manos se desgastaban en el pasto, sus pensamientos se acercaban cada vez más a la grandeza del Altísimo, clamando por compasión y redención. Durante este tiempo, una profunda transformación ocurría, tanto en su ser como en la nación que lo había venerado. La voz de Dios resonaba en su mente, haciéndolo más consciente de su vacío. «He estado lejos de ti, oh Señor», lamentaba en sus oraciones, «¿podrá un rey como yo hallar favor ante ti?». El desierto de su alma comenzó a florecer con la esperanza de un retorno, y en cada brisa que tocaba su olvidada realeza, sentía un eco del corazón de Dios. La súplica de los jóvenes hebreos no pasaba desapercibida, pues su fe en Yahvé penetraba los cielos desde la misma Babilonia. Oraban en la intimidad de su habitación con un fervor creciente, confiando en que el Altísimo, que había liberado a su pueblo de la opresión, también liberaría al rey de su estruenda prisión espiritual. «Oh,
Dios, actúa en su vida como lo hiciste en nuestros días de angustia, muestra tu poder y devuelve la sabiduría a Nabucodonosor. Clamaban, los días se tornaron en noches y el ciclo de la naturaleza daba testimonio del tiempo que pasaba. La gente en Babilonia comenzaba a murmurar sobre la grandeza del Dios de Israel, mientras observaban la soledad del rey. Él, que pensaba ser un Dios, ahora es uno de nosotros, se decían entre ellos, ha perdido su corona el poder de nuestro Dios. Las palabras de los jóvenes resonaban en el corazón del pueblo, sembrando la fe de que la restauración estaba en el horizonte. En un anochecer iluminado por la luna, el rey Nabucodonosor, mientras contemplaba los cielos, encontró un momento de lucidez. La voz de Dios retumbó en su ser una vez más, eco de convicciones y realizaciones. Ciertamente, su reino es eterno, y su dominio perdura a través de todas las generaciones, murmuró, sintiendo el peso del cielo sobre sus hombros rotos. Esa noche, una profunda conversión empezó a gestarse, un nuevo capítulo comenzaba en su corazón. Mientras tanto, un susurro aumentaba en la ciudad, la noticia de la transformación de su rey comenzaba a circular. La fe del pueblo se avivaba, creando una atmósfera vibrante de expectación y anhelo. Adoraban al Dios que había hecho maravillas, aquel que podía cambiar corazones y destinos. Todos esperaban que la redención no solo alcanzara al rey, sino que también renovaría la identidad de la nación. «Oh, Dios, que se complete tu voluntad». Gritaban en unión, y en ese clamor, el rey Nabucodonosor, finalmente, elevó su voz en alabanza. «Te alabaré, oh Altísimo, porque me has mostrado tu gran misericordia. He visto tu gloria en la adversidad, y te reconozco como el único Dios verdadero». El eco de su proclamación resonó por los laberintos celestiales, y las puertas del cielo parecían abrirse. Mientras su corazón comenzaba a latir en sincro con el divino, la palabra de Dios se escuchó como un trueno. «He aquí, el tiempo ha llegado para el cumplimiento de mi propósito», resonó una voz poderosa. El rey daba los pasos necesarios para restaurar su reino y su fe, mientras los jóvenes hebreos levantaban sus ojos hacia el cielo, esperando ansiosamente la compleción del plan soberano de Dios. La historia no más solo hablaba de un rey caído, sino de un pueblo que se levantaba, inquebrantable en su confianza. La transformación del rey era solo el principio de un nuevo amanecer en Babilonia, donde el Altísimo reinaría sobre todos. Una revelación poderosa aguardaba en el horizonte, y la mano de Dios estaba a punto de manifestarse de una manera que cambiaría la historia. ¿Qué más tenía reservado el Señor para un rey que finalmente reconocía su soberanía? La verdadera grandeza de Dios estaba a punto de ser revelada. La noche que siguió a la proclamación de Nabucodonosor fue un reflejo de la gloria del cielo. Las estrellas brillaban con una intensidad inusitada, como si el universo entero se regocijara en la restauración de un alma perdida. El rey, tornando sus ojos hacia arriba, descubrió que cada estrella era un testigo divino, cada destello un recordatorio de la mano soberana que había guiado su tormento hacia un propósito. «Señor, ¿qué quieres de mí?», se preguntaba mientras su corazón palpitaba en un ritmo de súplica y adoración. Mientras sus pensamientos vagaban por el vasto cielo, continuaba la revolución en el corazón de Babilonia. La voz de los jóvenes hebreos resonaba en los rincones de la ciudad, y sus oraciones se alzaban como incienso ante la presencia del Altísimo. «Dios eterno», oraban, «te pedimos que uses al rey Nabucodonosor como instrumento de tu paz y tu justicia. Haz de él un testigo de tu gloria». La fe de estos jóvenes, que había sido una chispa apagada, ahora se convertía en un fuego inextinguible, iluminando el camino de una ciudad a la vez. Al amanecer, el rey Nabucodonosor se encontraba en el prado, contemplando el paisaje que lo rodeaba. Existía una calma en el que nunca había experimentado mientras se sentaba en su trono. «¡Cuán grande eres, oh Señor!», exclamó, preparando su corazón para el desafío que tenía por delante. Sabía que debía regresar al palacio, pero no como el mismo rey orgulloso que había partido. «Daré testimonio de tu majestad, aunque he caído, el Altísimo me levantará». En los pasillos del palacio, la noticia del cambio del rey había viajado rápidamente. Los nobles y consejeros, inquietos por lo que podría significar, se reunieron para discutir este giro inesperado. «¿Qué debemos hacer? Su locura nos causa temor, pero su retorno puede ser nuestra única esperanza», murmuraron. La influencia de Nabucodonosor en su vida anterior aún residía, y la duda se apoderaba de los corazones de muchos. Sin embargo, pocos sabían ellos de la obra que Dios ya había comenzado. Finalmente, Nabucodonosor hizo su entrada en el palacio. Vestía las ropas sencillas del hombre que había sido, mientras su corazón palpitaba con la verdad de quien estaba llamado a ser, un rey transformado.
El silencio se hizo presente entre los nobles, sus rostros llenos de incertidumbre y asombro. Nadie puede resistir los planes de Dios, declaró con voz resonante. He aprendido que el verdadero poder no reside en el hombre, sino en el Altísimo, quien reina sobre toda la creación. He visto su gloria y no puedo callar. A medida que hablaba, el Espíritu del Señor se movía entre los presentes. Algunos sentían portar los asombros de la conversión, otros, un deseo de resistencia, pero la atmósfera era eléctricamente espiritual. Una voz entre los nobles se alzó: ¿Este es el mismo rey que nos llevaba a la idolatría? Pero desde las sombras, una figura se hizo notar, el sabio Daniel, quien con fe inquebrantable dijo: Rey Nabucodonosor, el Altísimo está contigo en este tiempo. Has sido llamado para actuar en su nombre. Reconocer a Dios es el primer paso hacia la restauración. El rey miraba hacia Daniel, reconociendo la luz de la sabiduría divina en sus palabras. Tienes razón, respondió, y no solo por mí, sino por el pueblo que he guiado. Como rey, soy responsable de brindar gloria al Dios de Israel, y así lo haré. Su renombre debe ser conocido en esta tierra. Las tensiones comenzaron a desvanecerse mientras la esperanza evocada por las palabras del rey se esparcía por el salón. Sin embargo, en medio de esta transformación, un nuevo misterio comenzaba a emerger, una visión que nacía en el corazón de Nabucodonosor, una revelación que apuntaba a un futuro más allá del entendimiento humano. ¡Oh, Dios!, clamó, muestra la grandeza de tu soberanía. Declaro que todos en Babilonia exaltarán tu nombre, y sin embargo, hay un mensaje que debe ser oído. Estoy en la encrucijada de tu plan, y mi corazón está inquieto por la obra que aún está por venir. El cielo se abrió nuevamente. Y la voz de Dios se escuchó una vez más. He aquí, tu llamado es mayor de lo que imaginas, lo que se avecina cambiará a naciones y hogares. La redención no solo está en ti, sino que servirá como un faro para las generaciones venideras. ¿Estás listo para ser el instrumento de mi gloria? Nabucodonosor quedó paralizado ante la magnitud de estas palabras, y un temor reverencial lo invadió. Justo cuando su mente se asía a la revelación, entendió que el plan soberano de Dios aún estaba en movimiento, y que su vida sería un testimonio viviente de la majestad del Altísimo. La historia de su vida estaba lejos de terminar, en cambio, apenas comenzaba a desvelarse. ¿Qué nuevos caminos de fe y revelación aguardaban a la nación bajo su gobierno? La respuesta estaba en la voluntad de Dios y en su disposición de obedecer. El día despertó con la luz del sol filtrándose a través de las puertas doradas del palacio, iluminando los pasillos donde ecoaban murmullos de expectativa y temor. Nabucodonosor, con el corazón aún embargado por la voz divina, se sentó en su trono, un hombre renovado, pero rodeado de sombras de su pasado. Su espíritu ardía con el fuego de una promesa, y entendía que su vida ya no le pertenecía solo a él, sino a quien lo había transformado. Comunicad al pueblo que se prepare, ordenó Nabucodonosor, su voz resonando en los salones. Hoy proclamaremos la grandeza del Dios de Israel ante toda Babilonia. Su llamado fue atendido, y los mensajeros corrieron con la noticia. En las calles, el bullicio de la multitud creció al escuchar de la reunión. Muchos se preguntaban en sus corazones si el rey hablaba en serio o si era otra de sus extravagantes decisiones. Sin embargo, había un movimiento divino en estas palabras. Las multitudes comenzaron a congregarse, llenando la plaza real con un aire de carga espiritual palpable, como si una atmósfera de anticipación cerniera sobre ellos. Mientras tanto, Daniel buscaba a sus tres amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, quienes habían compartido con él horas de oración y ayuno. Lo que Dios está haciendo en los corazones de su pueblo es grande, les dijo, sus ojos brillando con fervor. Nabucodonosor se ha encontrado con la soberanía divina. Debemos estar listos para dar testimonio de su gloria y del poder transformador que trae a los que le buscan con sinceridad. Finalmente, cuando el gran salón se llenó de nobles y ciudadanos, Nabucodonosor se levantó. Su figura proyectaba no solo la autoridad real, sino también un sentido de humildad profunda que emanaba de su corazón. ¡Oh, pueblos de Babilonia!, comenzó, su tono reverberando por todo el lugar. Habiendo estado perdido en la altivez de mi corazón, he visto la verdad de aquel que reina sobre todos. El Dios de Israel es el Altísimo, y su dominio es eterno. Las palabras del rey flotaron sobre la multitud, y cada oído se sintió cautivado por el relato de su caída y restauración. Contó su experiencia en el prado, la locura que le había sido enviada como juicio, y cómo, en medio de su desesperación, había sido restaurado por el Dios viviente. No existe otro que pueda salvar y transformar como Él lo ha hecho conmigo, proclamó.
Los murmullos se escucharon entre los presentes, algunos sorprendidos, otros escépticos. En el centro de esta convención, la fe de los hebreos floreció. Sadrach y Abednego tomaron la iniciativa, levantando su voz, invocaron a los que estaban a su alrededor. Creador del cielo y la tierra, escuchad. Clamaron. El rey Nabucodonosor ha reconocido el poder y la grandeza de nuestro Dios. Abandonad los ídolos de piedra y de madera. Volved vuestros corazones al verdadero rey. La palabra impactó las mentes y corazones de los que escuchaban, y algunos comenzaron a admirar el poder de Dios a través de la historia del rey. Sin embargo, surgió la inquietud en algunos nobles, su desafío a las antiguas creencias producía una tensión que temían se transformara en revolución. Nabucodonosor, al notar las miradas divididas, se levantó de nuevo. Escuchadme bien, replicó con autoridad. No solo he visto la gloria de Dios en mi vida, veo que es nuestro deber, como nación, rendirnos ante su majestad. Si el Altísimo es capaz de redimirme, ¿cuánto más puede hacer por un pueblo entero? A medida que la proclamación del rey resonaba, cambiaba el pulso de la nación, y en el corazón de Nabucodonosor había una certeza creciente. Los días de gloria están por venir, pensó, y nuestra historia no puede detenerse aquí. Oh, Dios eterno. Abre los ojos de aquellos que están ciegos, y permite que el miedo se disipe en favor de la fe. Mientras las voces en la plaza se unían en un coro de adoración que atravesaba los cielos, un brillo celestial fugaz surcó el firmamento, dejando un destello de esperanza y revelación. Nabucodonosor sintió una convicción profunda: los tiempos venideros no serían solo para Babilonia, sino que un nuevo camino estaba surgiendo para todas las naciones, guiado por la mano soberana de Dios. ¿Acaso no era esta la señal de un nuevo pacto? ¿Un recordatorio de que la redención y la restauración estaban por llegar? Con su corazón palpitando, Nabucodonosor supo que el rol que debía desempeñar era más que su historia personal, era parte de un relato divino que cambiaría el destino del mundo. La pregunta quedaba flotando en el aire: ¿cómo aquel rey podría llegar a ser el precursor de la revelación del poderoso plan de Dios para la humanidad? En tiempos de incertidumbre, el reino de Babilonia se encontraba al borde de una transformación monumental. Nabucodonosor, el rey cuya soberanía había sido restablecida por el Altísimo, emergía no solo como un líder, sino como un instrumento de la gloria divina. Cuanto más exaltaba al Dios de Israel, más lucidez adquiría sobre su propósito. Las miradas del pueblo se dirigían hacia él, con un entrelazado de expectación y temor reverente, ansiosos por comprender qué significaba esta inesperada conversión. El día siguiente, el rey convoca a sus nobles en el salón del trono. Al ascender al estrado, una nueva fuerza se notaba en su porte, un rayo de esperanza asomaba entre los que solían temerle. Nación, oídme, comenzó, su voz firme como el bronce. Hoy propongo un nuevo rumbo. He visto la gloria del Dios al que he desafiado, y su poder me ha transformado. Ya no seré un rey que lleva al pueblo a la adoración de ídolos, sino que guiaré a Babilonia a la sumisión del único y verdadero Dios. Los nobles, algunos incrédulos, otros, alentados por la nueva visión, intercambiaban miradas. Era un momento decisivo, el eco del pasado aún resonaba en sus corazones, pero la obra de Dios, manifestada en el rey, comenzaba a sembrar semillas de fe y esperanza. Una celebración ha de llevarse a cabo en honor a Yahvé, el Dios de los hebreos, continuó Nabucodonosor. Serán días de adoración y reconocimiento, donde se honrará su nombre en toda la nación. Mientras algunos nobles murmuraban en desacuerdo, otros comenzaron a aplaudir con convicción, conscientes de que estaban ante un momento histórico. Allí, en la sala del trono, la vida de Nabucodonosor pendía en un hilo, como el destino de Babilonia. La decisión de aceptar o rechazar este llamado divino definiría la historia misma del reino. La transformación no será solo personal, aseguró el rey, sino que llevará a todos a encontrar el verdadero camino. Fuera de las puertas del palacio, la noticia se expandía como un fuego inextinguible. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se encontraban en el corazón de esta corta pero poderosa revolución. Cuando se reunieron para discutir lo sucedido, un sentido de solemnidad envolvía a todos. El rey ha tomado una decisión, dijo Daniel con un brillo de pasión en sus ojos. Es hora de que mostremos nuestra fe al pueblo. El grupo se comprometió a ser las manos y los pies del mensaje que el rey había comenzado a proclamar. Mientras se preparaban para la celebración, Nabucodonosor, siguiendo un impulso divino, mandó a confeccionar estandartes con el nombre de Dios, y proclamó un decreto que permitía a todos los hebreos y a quienes desearan participar, unirse a la adoración. Que todo corazón que esté dispuesto se una a nosotros, decía el rey.
La ciudad palpitaría esa noche con júbilo, sacudiéndose del miedo, y recuperando la esperanza a medida que el día se tornaba en una vasta celebración, haciendo eco por las calles de Babilonia, el ambiente se llenó de oración, adoración y alabanzas al Altísimo. A lo largo de la ciudad, voces se alzaban, un testimonio colectivo de la grandeza de aquel al que habían decidido rendir homenaje. Yahvé, Dios de nuestros padres, clamaba la multitud, en ti confiamos y a ti te adoramos, pero en medio del bullicio y la alegría colectiva, el eco de las sombras aún susurraba manifestaciones de desafío. Algunos nobles, recelosos de esta transformación, comenzaron a tramar una discordia. ¿Qué hará el rey si su nueva fe no genera la paz que pretende? Cuestionaban entre sí. Un mar de inquietud se cernía sobre la corte, con el temor de que la influencia de Nabucodonosor pudiera fracturar antiguas lealtades y tradiciones. El rey, al ser consciente de las murmullos, no titubeó. Consciente de que su responsabilidad trasciende la mera gobernanza, se dirigió al pueblo, con intentos de unir al reino en esta metamorfosis. La grandeza de nuestra nación no radica en nuestro pasado, sino en el futuro que forjaremos juntos, proclamó. El Dios que me ha redimido es Él. Mismo Dios que puede redimir a cada uno de nosotros. Así, la celebración de adoración se convirtió no solo en un acto de proclamación, sino en un movimiento en el corazón de la nación. Las palabras del rey tocaban fibras profundas, comenzando a entrelazarse con las esperanzas de cada hombre y mujer, pero la historia está aún lejos de concluir, porque con cada avance del reino de Babilonia hacia la fe, la sombra de la resistencia se cernía. Aquellos que vieron la grandeza de la conversión del rey como un golpe a sus propios ídolos, comenzaron a planear su contraataque, mientras el verdadero propósito de Dios aún se desarrollaba en medio de las corrientes de la historia. Con el corazón palpitante entre cánticos de adoración, Nabucodonosor se preguntaba: ¿qué revelaciones aún tengo por descubrir de la soberanía de aquel que guía mi vida? ¿Cuáles son los caminos que se preparan para mi pueblo, y cómo será la unión de nuestras historias con la de Dios? Mientras navegaba por la trama de una fe renacida, el misterio de lo que vendría era más incierto que nunca, un hilo de revelación que tejía su vida en el gran tapiz de la redención. La historia de Babilonia aún tendría sorpresas más grandes en su caminar hacia la luz, y las revelaciones del Altísimo estaban a punto de manifestarse en formas que jamás habían concebido.